2, 3. Buenas. Buenas tardes, compañeros, colegas, ¿cómo están? Hola Facu, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? ¿Qué tal el viernes? Para todos. Hola vos que estás del otro lado, que estás terminando la semana, que estás volviendo a casa, que estás cerrando la compu. Vení, quédate, te invitamos un ratito a pasar un momento jurídico y no tan jurídico, ¿no? Tenemos un programón, los chicos estudiaron. ¿Estudiaron algo o no? Y sí, como siempre. ¿Sí? No nos queda otra. Qué semanita, La ¿no? profesión requiere siempre seguir estudiando. Así es. Qué semanita, ¿no? El mundo no Pesadita. para un momento. Mucho. Muchísimas novedades, muchísimas novedades. ¿Querés ¿Qué contarnos, tenemos hoy? Facu? ¿Querés contarnos por qué estamos con ponchos? ¿Qué está pasando? Bueno. Resulta de que esta semana tuvo lugar la conmemoración del paso a la inmortalidad, decimos nosotros, de nuestro héroe máximo, nuestro héroe gaucho, Martín Miguel de Güemes. Resulta de que Güemes es un poquito de todos los salteños. Creo que todos los salteños tenemos un poquito de él, ¿no? De eso de la guerra de recursos, de eso de cuidar la puerta trasera, ¿no? De la casa mientras todos se preocupan por el centro, por la sala. Aquel que fue un ejemplo de resiliencia, que dejó sus comodidades para creer una causa común, ¿no? Aquel de la guardia bajo las estrellas. Tal cual. Histórica, guardia. Histórica. bajo la estrella. Así es, creo que Y salta... aquel que dejó Está su nuestra vida en identidad. batalla. Así es. Es así, Güemes es parte de nuestra idiosincrasia. Los salteños todos tenemos un poquito de él y en conmemoración a él, justamente, estamos así, con este poncho tan salteño. Bueno, Gon, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos muchos temas, Facu, porque fue una semana, como vos decís, muy movida, muchísimos temas. La verdad que la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías no nos dan respiro porque se dan noticias y novedades todo el tiempo. Te cuento un poco. Vamos Sí. a tener dentro del bloque lo que es notifallos. Sí. Vamos a hablar, más que fallos, muchas noticias que van a traer quizás repercusión a jurisprudencia futura. Vamos a tocar un tema importante, como ser la responsabilidad de los comunicadores. Mirá. Se dio una situación en el día jueves Sí. con una información que se filtró de manera equivocada y generó una polémica tremenda en redes sociales. Está bueno, vamos a tocar ese tema. Vamos a ver el tema de las deepfakes. Uf, qué tema, Ya vamos a explicar de qué trata y sobre todo orientado a las cuestiones, a los delitos sexuales. Vamos a hablar de la situación que sucedió con Google, que demandó a un grupo chino Mirá. por estafas que se están dando a nivel internacional. Es algo que va a traer cola, es algo que hay que empezar a hablar ya mismo. Es Qué un tema bueno. de ciberdelito internacional, así que Che, molesto. ¿Y quién nos visita hoy? hoy tenemos dos invitados de lujo. Wow. Héctor Dondis, el doctor Héctor Dondis, Amigo de la casa. amigo de la casa. ¿Qué nos va a comentar el Héctor? Héctor nos va a hablar de las criptos y su mundo, Uf, la aplicación práctica, el uso de las billeteras virtuales y por ahí la falta de rastreabilidad, ¿no? Cuando se habla de las billeteras virtuales. Tremendo. Temazo. Es un tema muy bueno. Quizás tocamos de costado algo de los pendrive o algo por el estilo. Podemos llegar a hablar de no, por favor. situaciones. No, pero es Nos importante. circunscribamos a lo legal. Pero sí, desde la plataforma fáctica Sí. podemos llegar a plantear muchas hipótesis y situaciones que se pueden dar con las billeteras virtuales. Tremendo. Y lo tenemos al doctor José Nicolás Arandia, que nos va a hablar del nuevo Código Procesal Penal Arandía. en Salta. Arandía nos va a hablar del nuevo Código Procesal Penal en Salta, que nos trae un nuevo sistema de implementación acusatorio, Ujú. una oralidad tremenda en el nuevo procedimiento. Mirá. Y las nuevas Buenísimo, tecnologías Nico. emergentes que están dentro del Código Procesal Penal, que es muy reciente, tiene meses de publicado, De vida, de vigencia, ¿no? de vigencia. Sí, así que es. Y decime, Dani, qué bien, qué cargado que venimos hoy. entre muchos temas. Dani, ¿quién nos visita para terminar la noche? Tenemos un músico tremendo. Miren, les digo que estuvo con artistas también de gran calibre. A ver si sacan el nombre. ¿Quién saca el nombre? ¿Quién nos A puede ver, decir Fer. el nombre, Fer? Yo sé que es saxofonista. Uf, Genial. tremendo. Un viernes para relajar. Terminando el programa. ¿Qué será? ¿Jazz? ¿Blues? ¿Un poco de todo? Frank Mullins. Frank Mullins. Bueno, Espectacular. veremos qué tal. Wow, qué nivel, Impresionante. cada día mejor. Bueno, sin más, iniciamos el bloque de notifallos
y noti jurídicas. ¿Qué nos puede decir, Dani? Vamos con vos. Uy, comenzamos un tema tremendo. Yo supongo que todos los de esta mesa y todos los que nos están viendo empezaron a escuchar este concepto de deepfakes, pero no saben exactamente de qué se trata. Primero, las deepfakes tenemos que decir que son, que se dice lo ultra falso. Ahí Mirá. comenzamos. Las deepfakes se van a conocer como el contenido, imágenes, audios y videos que se generan por inteligencia artificial y generan situaciones que son falsas o de personas en situaciones que nunca existieron, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema que surge con estas deepfakes? ¿Cuál es? ¿Cuál es Que el tema? el tema es que gracias a la inteligencia artificial, ahora nos cuesta distinguir qué sí es real y qué no. Ahora, tenemos que mencionar el problema jurídico de fondo. Eso. La Argentina no tiene una ley de deepfakes donde se la declare como un delito autónomo. Pero, ¿cuál es la cuestión? ¿Se castigan o no? Porque hay mucha gente que lo hace. ¿Se produce un daño o no? Si se produce un daño, ¿cómo hacemos? Bueno, al no tener una ley la Argentina, los jueces lo que hacen es utilizar las herramientas legales que tenemos, ¿sí? Siempre y cuando la deepfake cause un daño. Ahora, tenemos un desafío en lo que es la justicia y lo que Sí. es en la prueba digital, porque anteriormente nosotros presentamos como prueba una foto, un video, un audio y lo dábamos como una presunción. ¿no es Eran cierto? pruebas claves. Presunción razonable. Sí, Después de las deepfakes, esto cambió. mirá. Esto El paradigma de la presunción cambió. ¿Por qué? Exactamente. Porque ahora el juez tiene que verificar que todo lo que presentamos tenga esa autenticidad. O sea, ahora estamos dudando si es auténtico lo que presentamos o no. Y sobre todo, tener en cuenta que se hacen importantes otras figuras dentro de la justicia, como ser los peritos informáticos. O sea, ya no solamente es el trabajo del juez, no solamente es el trabajo del abogado, sino que hay otras profesiones y entramos en un campo interdisciplinario para la justicia. Exacto, exacto. Esa interdisciplinariedad que decimos tan necesaria hoy, ¿no? Para Sí. poder entender, para que los jueces puedan entender lo que se presenta y para que la verdad pueda verificarse Exactamente. de una manera certera o por lo menos con más certeza Exactamente. que las dudas. Y acá yo quiero poner énfasis Sí. en que la IA ha cambiado lo que es el derecho y la tecnología que nosotros veníamos manejando. Así que ahí, con las deepfakes, sabemos que se genera un daño y no quiere decir que las conductas no son perseguibles. Guarda. ¿Vos Las sa- conductas sí se persiguen, pero con los derechos y con las herramientas que tenemos en nuestra legislación. El desafío ahora de nuestro país es regular estas deepfakes. Así es. Y ¿Vos- yo creo que también es manejar Sí. el caudal, porque todo está plagado de internet. ¿Cómo hacemos ahora para diferenciar que es cierto que no? Y claro, en un juicio que siempre incorporamos pruebas, yo creo que en todo tipo de juicios son necesarias las fotos, los videos son clave. Vos sabés que sin Exactamente. duda- vos sabés que hablando de ese tema, si me dejan ahí, voy tirando un poquito de los temas que nos tocaron hablar. Pasó ahora hace poco, el martes, hubo una reforma, ¿no? En Europa sobre la ley de inteligencia artificial y justamente se refirió a estas deepfake. ¿Qué decíamos deepfake? Una especie dentro de estas deepfake es las deep news, Claro. deep news, o sea, Claro. es decir, aquellas imágenes, ¿no? Creadas con inteligencia artificial de contenido sexual. Fue tan la preocupación en Europa por la circulación masiva de este tipo de imágenes, de contenido sexual y también y sobre todo de contenidos de abuso sexual infantil, que el martes el Parlamento Europeo en pleno, tanto el Consejo de Gobierno como el Parlamento en sí, acordaron introducir reformas. Entre estas reformas importantísima fue la prohibición, ¿no? de la creación de contenido de carácter sexual de personas identificables sin su previo consentimiento, ¿no? Tremendo. De partes íntimas de personas identificables sin su previo consentimiento. Ahí nos damos cuenta de que la regla sigue siendo el consentimiento previo, ¿no? Claro. Y por el otro lado, ya en un campo de prohibición reforzada, nos vemos con el material de abuso sexual infantil, en donde se puso énfasis sobre lo mismo y donde instó a las empresas con las obligaciones de establecer
en criollo, medidas razonables para evitar la producción y circulación de este tipo de material, ¿no? Tremendo, Facu. O sea, tremendo. A ver, dato color que tienen Sí, a que ver. tener en cuenta también, que las deepfakes también modifican contenido real. No sé Exacto. si el ejemplo más común es cuando ponemos una fotito de cualquier cosa, le damos movimiento o hacemos un video en base a la foto. O sea, ¿crea el contenido o modifica también el contenido? Eso también tener en cuenta. Bueno, yo quiero hablar de algo también que está muy relacionado con esto que contaba Sí. Facundo, que también muchas veces los padres subimos contenido que no debemos Guau. de nuestros hijos. Obviamente todos somos babosos con nuestros hijos y queremos subir fotos, videos todo el Así día, pero puede ser un gran problema por esto que vos decís, que pueden tomar esas fotos y después con IA transformarla y hacer contenido de pornográfico infantil, lo cual por supuesto que es gravísimo. Y tengo un caso para comentarles. ¿Querés que lo diga? Dale. Fer, O- vos sabés que tiro dos Vamos tips después. antes. Ahí te tiro 2 tips para que terminemos la idea. Dale. ¿Por qué pasó esta circulación de estas deep news? Porque hay un sistema, ¿no? Plataformas de Grok y el asistente de IA que permitía la formulación y creación de este tipo de imágenes. En razón de esto es que la preocupación se dio de manera tajante y es así que surgió esta normativa. Para cerrar la noti jurídica, esta normativa viene a aplazar algunas obligaciones que se prevían a la vigencia del 2 de agosto de este año, la Ley de Inteligencia Artificial, aplazando, por ejemplo, la obligación de las plataformas Claro. de IA, de los proveedores de servicios de IA y también aquellas empresas, ¿no? Que las reproducen de manera profesional, la instaba a la transparencia. ¿Qué quiere decir? A que se etiquete todo producto con IA o que sea identificable. Entonces, de esa manera se iba a garantizar esto. Bueno, se van aplazando estas obligaciones. ¿Por qué? Porque entienden que no están dados los estándares técnicos, ¿no? necesarios para la plena vigencia de esta normativa. Entonces, así como para terminar un poquito, vos sabés que cuando hablamos de medidas razonables, tenemos que darle algún color. Tenemos que darle alguna cara, Fer, ¿me entendés? Entonces, ¿qué medidas? A ver, estas prohibiciones están destinadas, como vuelvo a decir, principalmente a los proveedores de servicios de IA, ¿no? Está muy Sobre bien. todo. Sí, está muy bien. ¿Qué medidas razonables? ¿Cuáles son esos salvoconductos que se dice en la ley europea? Pues, bueno, pueden ser un bloqueo de prompt y de usos prohibidos, los filtros de entrada y salida de la plataforma, una protección reforzada de menores, es decir, se desarrolla algún mecanismo para identificar los menores o a la primera sospecha que se bloquee. ¿Qué puede ser? La verificación del consentimiento del adulto identificable en el caso de los contenidos creados con IA, ¿no? de carácter sexual, la provisión contractual y condiciones de uso claras, ¿no? Las pruebas de lanzamiento previas, las auditorías, ¿no? que es sumamente importante, y sobre todo, desarrollar una política de gobernanza interna. En el G7, que se dio el miércoles, se tiró el tema, se trató el tema de reforzar, se sentaron el grupo de los 7 con los administradores de OpenAI, de Anthropic, ¿no? Y dijeron, nosotros necesitamos y le pedimos a ustedes de que desarrollen las plataformas de manera que ellos puedan utilizarlas de manera segura y adecuada a su edad. Hablando con esto que vos me decís, Fer, ¿no? De los controles parentales, ¿no? Que yo creo que se trata de una política de gobernanza de datos que sin duda no parte y no puede ser unilateral, sino que debe confluir lógicamente con acuerdos con las grandes empresas. Facundo, una Tal pregunta. cual. Esta ley que mencionás, que se dio en el ámbito europeo, recae no solamente entonces sobre la gente, delincuentes que utilizan imágenes y utilizan la inteligencia artificial como herramienta o vehículo para cometer delitos, sino que también recae sobre las plataformas de inteligencia artificial. Les cayó la obligación a ellos también. Exactamente, la ley de inteligencia artificial está destinada no solo para los usuarios, los últimos usuarios, sino para las plataformas proveedoras de servicio de Internet, proveedores de servicio de IA. Y dentro de esto se precisó alguna de las prohibiciones, como fue esta, ¿no? Es sumamente importante que tener en cuenta de que en el G7 se habló sobre la IA soberana. ¿Qué es la IA soberana? Bueno, tiende a nacionalizar de alguna manera la IA, se refiere a sistemas de normas, de control, de líneas
que deberían respetar los proveedores de servicio de Internet conforme las jurisdicciones. Sin duda esto va a estar canalizado a través de la indispensable cooperación internacional, ¿no? Y sobre todo, como vuelvo a decir, de acuerdos, de esta gobernanza. Fer, Todos los días tenemos un concepto nuevo con estos temas. ¿qué me decías vos de...? No, yo te quería Ahí preguntar, vamos. Facu, a ver Dale. si sabes Dale. si se prevén sanciones en el caso de incumplimiento por parte de las plataformas. Mirá, la ley de inteligencia artificial está prevista, que este reglamento europeo, para su vigencia el 2 de agosto. Como te vuelvo a decir, el martes se volvió a aplazar esto, se le dio 16 meses, si no me equivoco, para distintas obligaciones. Ah, ok. Sin duda que la norma prescribe obligaciones contemplando sanciones dentro del marco, digamos, de cooperación internacional y acuerdo de los estados en cumplimiento, lógicamente, de las obligaciones asumidas en este reglamento, en esta comunidad europea, ¿no? Tremendo. ¿Vos qué me querías contar? Porque tiene que ver, Te ¿no, cuento, Fer? sí, está súper relacionado. No lo iba a contar hoy, pero me parece que es un buen Viene el momento. caso Dale. con el Viene tema. totalmente A el ver, caso, como a ver. decía, que muchas veces los padres compartimos videos, fotos de nuestros hijos. Y esto es un fallo que sale de la justicia mendocina, Mirá. en el que un adolescente demandó a su progenitora, a su madre, interpuso una medida autosatisfactiva porque la madre subía constantemente fotos y videos en distintas redes sociales, en WhatsApp, incluso en Tinder. Mirá. Y bueno, No. por este motivo, la adolescente interpone una medida autosatisfactiva, que lo explico breve, por ahí la gente conoce más lo que es el amparo, Sí. capaz que esta medida no la conocen. A ver. Es una medida que se interpone cuando el tema requiere una solución urgente y para evitar que se sufran más daños o para detener los daños que se estén sufriendo. Y bueno, interpone esta medida pidiendo el cese, que la madre deje de publicar fotos de ellas y además la eliminación inmediata del contenido que subía la madre. Este fenómeno tiene un nombre que es sharenting, Mirá. que viene de share and parenting del inglés, que significa precisamente esto, que los padres compartan, así lo llama la doctrina, ¿no? Que los padres compartan las fotos y los videos. El fallo nombra este término y dice que se trata de la difusión de datos, imágenes de los hijos sin respetar derechos personalísimos. Derecho a la imagen, que es un derecho personalísimo que todo el tiempo está en juego con todo lo que estamos hablando. Derecho a la integridad, a la intimidad, al honor, a la dignidad. Y en base a esta doctrina, la jueza entendió que se trataba de un caso de violencia digital y simbólica, que Mirá. también estuvimos hablando de esto, ¿se acuerdan la semana Ah, sí, pasada? Sí, exactamente. Y entendió que estos casos dejan una huella digital permanente con consecuencias psicoemocionales. Y por ello, la jueza decidió prohibir a la madre la publicación de fotos o videos y la eliminación inmediata de todos los posteos. Wow. Fer, te pregunto, te consulto, ¿qué A edad ver. tenía la niña? Y yo leí el fallo, en el fallo no lo dice, eso debe estar en la demanda, pero esa no está publicada, Exacto. así que no lo sé. Claramente era menor de edad. Menor de edad. Claro, sí, adolescente, era un adolescente. Miércoles, ¿no? ¿Cómo Sí, vamos, cómo vamos tremendo. marcando? Hay que cuidarnos. Esto, Hay que esto, cuidarnos. Fer, es un tema importante porque, bueno, obviamente trae cola y trae repercusiones. Y uno compara con la realidad, trayendo el caso de las imágenes de los niños en las redes. No solamente los padres las publican, ¿no? Los Tenemos abuelos, situaciones los donde, tíos. o los padres o cualquier familiar. Vemos Así instituciones es, públicas, los una amigos. escuela, una institución educativa. Por ahí también comparten sin consentimiento imágenes, las difunden, son redes abiertas. Sí, Entonces, y por temas de seguridad también es importante decir que hay que tratar de no subir fotos en general de los menores, pero que además hay que tratar de no subirlos con el uniforme, por ejemplo, que se sepa qué colegio van, qué rutina tienen, en dónde practican deportes, por temas de seguridad. O saber bien qué amigos tenés, ¿no? Qué seguidores Un tenés. grupo, claro, muy acotado, porque bueno, estadísticamente si tenés muchos seguidores va a haber alguien que pueda tener malas O intenciones. Es sea, no anonimato. está mal subir la foto, pero sí me parece está mal dar la mayoría de datos. O sea, por ejemplo, poner la ubicación, el horario todos los días, subo acá, estoy. Claro, y Eso yo- está y mal. yo creo que gente- también es Porque la uno cantidad. quiere, lógicamente, subir fotos, compartir sus momentos, sus recuerdos,
pero tenemos que saber que la ley también está para proteger en casos de estas situaciones que menciona Fernando. Sí, a los menores, para proteger a los Exactamente. menores principalmente. Y bueno, y más que nada es un tema de cantidad, porque subir una foto cada tanto Claro. no pasa nada, pero si subimos la rutina, Todos los Así días, es. ¿qué es lo que Es hace a otro cada tema. momento? Volvemos a lo mismo. La necesidad de la alfabetización, ¿no?, digital de esta sociedad. La necesidad que tenemos, que también considero que es parte, ¿no?, es una faceta también del sistema de gobernanza, de este ciberespacio, ¿no?, en el cual cada día nos encontramos más inmersos. así es, hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado y también con cómo comunicamos. Vamos Así es. a ese tema. Ese tema, ¿qué pasó en la semana? ¿Qué pasó? Bueno, Che? me imagino que todos saben o no. No sé. No ¿De saben, qué bueno. estamos hablando? Estamos hablando de lo que pasó con Flor Peña. Seguramente el contexto, lo digo breve, es Sí. que ella estaba en un stream en Sí. vivo y dijo que había muerto el papá de Messi, lo cual no era cierto, esa es una información que le habían dicho. Es una deep fake. Es una fake news. Le había dicho la producción por cucaracha y ella en el vivo, le confió en la producción, lo dijo. Bueno, a partir de eso se abrió toda una polémica, mucho debate, muchas repercusiones, que no vamos a entrar. Nosotros queremos hacer el análisis legal del Eso, tema. quiero saber, Perfecto. ¿hay ¿Qué es lo que pasa? consecuencia? ¿Qué es el tema con la responsabilidad? Así es. A ver. Bueno, te cuento, yo hoy a la mañana estaba viendo un posteo de una colega que decía, ahí está la foto, Ahí está ese Decía, posteo. la pregunta está muy bien, ¿difundir información falsa puede tener consecuencias jurídicas? Sí. Claro. Pero en este caso, el posteo decía que podía tener responsabilidad penal y civil. Y yo considero que no, esta es una opinión, me pueden pelear si quieren, pero ¿por qué digo que no? Primero, ahí abajo dice difamación e injurias y nombra los artículos 109 y 110 del Código Penal, que Ujú. son los artículos que regulan la calumnia y la injuria. Mirá. Nosotros sabemos que es una calumnia, que es la imputación de falsa de un delito. Ujú. Entonces, decir que un suceso así como el fallecimiento de alguien no es una imputación de un delito. Claramente. Entonces, no es el caso del artículo 109. No coincide con los elementos. Claro, no no entonces? coincide el tipo legal. Después dice el artículo 110, A ver. que es el de injurias. Bueno, yo entiendo que tampoco es una injuria, porque no se está deshonrando ni desacreditando intencionalmente esto hacia el tipo penal, es importante. El dolo es necesario. Intencionalmente. Esto, claro, totalmente. Exactamente. Tiene que ser intencionalmente. Ojo. Bueno, ella después explicó todo lo que ha pasado, dijo que era un error, incluso estaba llorando, diciendo que bueno, que fue un error humano, Una como todo. retractación pública La Hubo una retractación. retractación a los 8 Exactamente. minutos. ¿Qué pasa con la Es retractación? muy importante, también es muy por el importante. mismo medio. Sí, Importante. inmediata fue la retractación. Mirá. Sigo con el tema y por qué pienso que no es injuria. Como A le ver. decía, no ataca el honor, la dignidad, no es un insulto, no se imputa un delito, no es una acusación. Entonces, yo Y digo, aparte no es es falso. Claro, sí, Fue en función de una noticia falsa. así Claro, es. pero Estaba ahí en está el Twitter. Correcto. Producto de una negligencia. Exacto, es una negligencia. Perfecto. A ver, totalmente. ¿y cuándo se legitima a la persona para decir, bueno, poder accionar? No, pero bueno, A ver, vamos, sigamos. vamos de a poco. Vamos a poco. Yo decía, no es una injuria por todo esto que digo, pero cual. además, si hubiese sido una injuria, el Código Penal tiene un artículo, el 117, que dice que el que se retractare públicamente queda exento de pena. No es una injuria, pero si lo hubiera sido, estaría exento de pena. Entonces, responsabilidad penal, yo entiendo que no hay. No, Perfecto. Perfecto. Vamos con la responsabilidad civil. A ver, doctora. Y yo también entiendo que no hay en el caso de que no haya daños. Ujú. Porque así funciona la responsabilidad civil. cual. Uno tiene, cada vez que uno inicia una demanda por daños y perjuicios, tiene que haber siempre un daño resarcible y demostrable. Cierto. Por daños patrimoniales o extrapatrimoniales. Entonces yo lo que no sabemos, y por eso no puedo decir si hay responsabilidad o no, es porque no conocemos cómo conoció la noticia la familia y los implicados. Porque quizá estaban los dos juntos, lo vieron, no hubo ningún problema porque sabían que era falso y no hubo daño en ese Exacto. caso. Y eventualmente la legitimación activa la tendría la familia. Así Sí, es. tal Así cual. es. El damnificado directo. El digamos. damnificado directo, Así así es. Entonces, Tremendo. bueno, yo entiendo que en este caso no hay responsabilidad, pero con eso no quiere decir que nunca haya responsabilidad de los comunicadores. Por supuesto Exactamente. que si nosotros acá nos ponemos a difamar, a dar información falsa sobre otras personas, vamos a tener responsabilidad, incluso en redes sociales también, porque en redes sociales yo siento que la gente piensa que puede decir cualquier cosa y tampoco es así.
también te pueden iniciar una acción por daños y perjuicios. Recordemos también que hablamos en este programa de los scratches en redes sociales, que los mencionamos en algún Exacto. momento y que tienen y- responsabilidad. Y la gente se olvida de que el La daño gente lo hace moral igual. también es un daño, ¿no? El daño moral. Exactamente. Recuerden. Buenísimo. Buenísimo, Fer. La verdad que lo analizaste. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. No vamos a pelear. De bueno. acuerdo, de acuerdo. De Tanto acuerdo, desde el punto de porque vista. no coinciden con los elementos del tipo penal. O sea, Desde el punto de vista penal. Y el civil, exactamente. Y el no civil sabemos si hay también. daño. no hay daño. No sabemos. Entonces, dicen que las cosas se arreglaron, que Dicen se que pidieron sí, que se disculpas. aceptó el pedido de disculpas. Aparentemente no hubo daño, así que no veo material para iniciar. Repercusiones legales no habría, digamos. Y yo entiendo, en este Más caso, allá así de- en este análisis, no. Más allá de lo que trascendió públicamente Y yo y creo la que no. situación. No. Claro, Bueno, penal che. descartado entonces. Bueno, che, esperemos que no pase nada, pues, porque Y sí. el Messi tiene que jugar. Sí, esperemos Tiene que no pase seguir en nada. el mundial. Así es. Chicos, el tiempo es tirano, ¿no? ¿Saben? ¿Podemos hacer esa pausita y estamos con el Héctor? Vamos. ¿Vamos? Bueno, vamos. Viene con Héctor Dondis, quédate un ratito más. Nos cuenta sobre cripto. ¿Me sacaste los dos dedos, Facu?
quédate acá con nosotros. Hoy tenemos un lujazo, un invitado de lujo, un amigo de la casa, un columnista de Abogado IA. Hoy lo tenemos a Héctor Dondis, abogado laboralista y un profundo estudioso. Hoy nos va a contar algo sobre cripto. Dije, che, Héctor, esto de la cripto estaría bueno que lo digas. Me dice, bueno, dale, te lo estudio. Y hoy está acá con nosotros, está con ustedes. Y hoy nos quiere contar sobre las cripto. ¿Qué son las cripto, Héctor? Bienvenido, antes que nada. Hola, antes que nada, ¿cómo están todos? Vamos a hablar un poquito. A ver. Hagamos un poquito de historia. A ver, hagamos historia. Cuando habla de las hay que cripto, empezar. esto de que... Vamos a la ¿Cuándo- base, cuándo vamos al apareció? inicio. A ver, ¿cuándo apareció? Empecemos. Ya. Todo surge con el comercio. A ver. Empezamos con el comercio. Primero era el trueque. Yo te doy una cosa por otra. Cuando esa cosa no me empieza a servir, necesito algo que me sirva, ahí empieza a surgir el dinero. Que le interesa al otro. Que es un valor intermedio, es algo que todo el mundo quiere. En un principio aparecen las monedas metálicas, que era el valor, su valor era el material, eran oro, plata. Después empiezan a hacer los dólares. Los dólares viejos y los pesos viejos, nosotros tenemos peso oro. ¿Por Mirá. qué? Porque tenía su equivalente, tenía una reserva en oro o en un metal preciado, estaba reservado. Típico de las películas. Exacto. Probemos la bóveda, está la película, están todos los lingotes de oro. Todo eso era la reserva de dinero, que supuestamente esas reservas respaldaban cada dólar que circulaba. Las divisas. Exactamente. Después dijeron, che, este es mucho quilombo. ¿Qué tal si no? A ver. Si empezamos a emitir los billetes que circulen. Total, somos un país pujante, la gente cree en nosotros y empezaron a circular sin necesidad de que tengan ese respaldo metálico o de valor de reservas que existía. Ujú. De hecho, nuestro peso actualmente es una moneda fiduciaria. Claro. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y todo va evolucionando, aparecen las tarjetas de crédito. Una de las primeras tarjetas de crédito es la Diner. ¿Por qué? Porque el que la creó se fue un día a cenar y se olvidó la billetera. Entonces le firmó una tarjetita al dueño del restaurante por el valor de la compra y después de otro pago. Y así empezó, se crea la tarjeta de crédito. Después esto fue una idea que fue escalando y se creó la Diner, puntualmente, que es una de las primeras tarjetas de crédito. Después, ahora, ¿qué pasa? Para emitir los billetes o una tarjeta de crédito necesitamos la intermediación de un banco o del Estado. Ouch. Entonces se juntaron un par de amigos y dijo, no me gusta este tema, no quiero tener ningún intermediario, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y creamos una moneda? Veamos cómo podemos hacer un sistema que nos sirva para crear dinero, que ese dinero valga porque confiamos en nosotros y que a su vez no tenga respaldo. Un Perfecto. elemento de cambio que sea también a su vez una medida de valor. Exactamente. ¿Qué pasa? Entonces se crean las criptomonedas. Criptomonedas no vienen porque son de Krypton, se han creado de Krypton. Acá les mando mi lado comiquero. A ver. Sino que viene por la palabra criptografía. ¿Mm? Ok. ¿Saben qué es la criptografía? No. Es A la ver. ciencia que estudia la codificación de mensajes. Hay una película muy buena que les recomiendo que es Código Enigma, Sí. que es la historia buenísimo. de Turing. O es uno de los que no sé si han escuchado el test de Turing, Sí, sí, sí. que es un también. test que se realiza para determinar si estamos en presencia de una IA o si estamos delante de una persona. Bueno, este test de Turing, ahora bueno, ya hay distintas versiones, ya cada vez ha mejorado, que es un tema para otra charla. Turing se pone a trabajar y crea la primera computadora. De hecho, hay una película muy buena que es con el doctor Extraño. Sí. El actor de Doctor Benedict Strange. Sí. Cumberbatch, Él. no sé, Ah. o más o menos así, Ese perdón, era. mi norteamericoya. Y él hace todo el desarrollo a través de la máquina Enigma. La máquina Enigma era la máquina que usaban los alemanes para mandar mensajes codificados. Entonces, ¿qué hacían? Agarraban un mensaje, lo escribían en una máquina, había otra máquina gemela, introducían ese mensaje que decodificaba. Estados Unidos logra conseguir, mejor dicho, los aliados, pero no recuerdo si Estados Unidos o Inglaterra,
logra obtener esta máquina y ahí empieza a tratar de desarreglar. En su momento eran una serie de matemáticos tratando de desarrollar y desencriptar estos criptogramas que eran los mensajes y las órdenes. Ustedes imagínense la importancia que tenía la criptografía, porque nos permitía a nosotros mandar mensajes en clave sobre, por ejemplo, una orden militar, a qué tal objetivo voy a hacer. Y esto no es una cosa que surgió en la Segunda Guerra Mundial. Claro. Ya lo tenemos desde el mismo inicio de la escritura. Bueno, avanzando un poquito más en el tiempo, esta criptomoneda, esta criptografía, que encriptado, que uno dice es críptico, cuando uno dice que no lo entiendo, es críptico, quiere decir que es difícil de entender, claro. que hay que hacer un análisis. Bueno, esta criptografía es con la que trabajan las criptomonedas. Mira. Está todo codificado de manera tal de que es inviolable. Y como acá empieza a surgir, Bitcoin es una de las primeras, surge en 2008. ¿Y por qué decir que son inviolables? ¿Qué es lo que los respalda? Porque ahora vamos a entrar con el tema. Vamos a hablar del blockchain. Ajá. O la cadena de bloques. A ver. Bien, ¿saben lo que es un hash? Sí, yo sí. Bueno, es un código encriptado. Se dice de que, bueno, que la preservación de los documentos, tanto en su integridad como su autoría, provienen de un aseguramiento de ese y se asegura a través de un código hash, que es una encriptación, ¿no? Que distintos programas para poder encriptar y por lo tanto presentar en la justicia. Sumado que es un código único. Exactamente. Y este código, nosotros vamos a verlo, el código hash son códigos alfanuméricos. Mirá. Particularmente en el caso de las criptomonedas, mejor dicho, sobre todo en el caso de Bitcoin, es un código que las máquinas, vamos a hablar también de la minería un poquito. Cuando uno crea un dato, yo por ejemplo le digo, vamos a tomar todos un celular, yo saco una foto y se las mando a todos. Los tres tenemos la misma foto. Pero de acá nos juntamos, de acá a unos meses, y volvemos a ver la misma foto. Por ahí mi foto es la original. La foto tuya la hiciste porque como no me hice un retoquecito, yo me borré el fondo que no me gustaba. Y todos tenemos distintas fotos, pero de una misma versión. Entonces nos vamos a juntar, vamos a mirar la foto que tenemos y la vamos a comparar. Mirá. Ustedes dos tienen dos fotos desiguales, nosotros tres tenemos dos fotos iguales. En síntesis, la foto que vale es la que tenemos nosotros, porque es la mayoría. Ajá. Así trabaja el código blockchain. Bien, se verifica, hace la comparación. A diferencia de lo que ocurre en un banco, yo tengo un registro en donde registra las operaciones, compro una, entra plata, sale plata, todo eso queda en un registro unificado. Entonces, si ustedes tienen un resumen de cuentas, bueno, ese es el banco. El día que el banco le entre un ciberataque, se le prenda a fuego los archivos, no sé qué vamos a hacer nosotros. Bien, sí. Teóricamente deberían tener respaldo. Bueno, ¿qué pasa? Con las cripto no tenemos ese problema, porque la tecnología está esparcida en miles de computadoras. Cada computadora que tiene el sistema tiene una copia de las operaciones con esos datos. O sea, yo mando una operación, yo te mando Gonza te mando una cripto. No, mandame una. Ahí va la cripto. No, son 63 lucas, son $63.000. No es poquita guita. Te mando una cripto, ahí vamos a poner una dirección, que es un código. Ese código que va a identificar las billeteras, las famosas wallets. Este código es único, un código por cada una de las billeteras. Ya. Pero, a diferencia de lo que ocurre en un banco, por ejemplo, nosotros tenemos el CBU de un banco. Acá el CBU no está asociado a un DNI. Por eso se habla de semi-anonimato. Ok. ¿Por qué? Pseudo-anonimato. Pseudo-anonimato, gracias. ¿Por qué no 100% anonimato? ¿Por qué? Porque hay un número. Y se puede identificar. El anonimato es cuando la anonimizás, cuando ya no podés volver a reintegrar o integrar ese mensaje. Si yo recibo criptos y pago con criptomonedas, ¿es rastreable la operación? La operación es rastreable, pero no van a saber si vos, Gonzalo Castañeda, sos dueño de esa billetera. Okay. Salvo que después hagamos otra operación que sería
que después hablamos por el temita del pendrive. Si querés nos ponemos, entramos No en mencionamos materia. casos concretos, sino plataformas fácticas en general. Por eso. Claro. Pero en el caso concreto, Sí. cuando uno, yo puedo tener una billetera que tiene X cantidad de dinero y yo, accediendo al sistema, que de hecho es una de las cuestiones que tiene las cripto, que son transparentes, que son accesibles a todo el mundo, uno puede ver la trazabilidad de todos los movimientos que tiene. Yo puedo ver que la billetera tal hizo un depósito, hizo una transferencia, recibió dinero, etcétera, etcétera. Movimientos, entradas y salidas van a ser lo que vamos a ver. Vamos a ver cuánto salió, a qué día y en horas salió y a qué billetera salió. Héctor, ¿y podemos identificar de quién es la billetera? No. Ahí viene Por eso, el punto. por eso es que no es semi. De ahí viene la palabra semi. Porque no es completamente anónimo. Porque se puede identificar, rastrear a Exactamente. través de las operaciones. A Por ver si ejemplo, yo te entendí doy un bien. ejemplo. Yo te transferí la cripto, pero la cripto está en el mundo digital. ¿Se pueden rastrear las operaciones, pero no quién las realiza y quién las recibe? Exactamente. Salvo Podemos de que- rastrear los movimientos entre las billeteras. De hecho, son públicos. Vos podés entrar a un acceso y podés verificar. Porque cada uno que entra forma parte del sistema puede ver todas las operaciones. Esa es la gracia. ¿Qué pasa? Volviendo un poquito al tema de los blockchain y el cash que habíamos hablado. A ver. Cuando yo te transfiero a Gonza, le mando un cripto, a mí me va a figurar, se va a inscribir en un libro general. A Héctor mandó el 19 a las 20:13 un cripto a la billetera XZW18. A Gonzalo le va a salir, recibiste un cripto de la billetera WWXY. Bien. Pero yo no voy a saber que esa es la billetera de Gonzalo, salvo que Gonzalo me lo diga, Claro. y él no va a saber que. No es que nominal. Por eso digo, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con el CBU, vos ves un CBU, está asociada a un DNI, a un QUIL, para ser preciso. De hecho, inclusive el número del QUIL está metido ahí dentro del CBU. Entonces, esa es la diferencia. ¿Qué pasa? Cuando uno quiere decir, sacar, porque esto está en un mundo virtual, esto no es plata. Sí, eso quería preguntarte, ¿cuál es el riesgo de esto? Hay dos cuestiones. A ver. O sea, por un lado tenemos las ventajas, que son de que es rápida, no tengo intermediario, los costos de transferencia son prácticamente cero. Perfecto. Cuando yo hago las transferencias, cada una de las personas que reciben esa y todas las personas que reciben el informe de la transferencia, para poder integrar esa cadena de bloques, tiene que haber una operación, que es verificar de que esa operación existió. Y ahí entran los mineros. Los mineros, ¿qué hacen? A través de distintas operaciones matemáticas van resolviendo distintos datos y que el primero resuelve, agrega su eslabón a la cadena. ¿Cómo se forma esa cadena? El blockchain tiene, por un lado, un hash, que es el hash original, los datos, como el hash de la última transferencia, los datos, y lo cierra con un hash. Ese hash, a su vez, va a ser replicado por el próximo bloque. El próximo bloque va a empezar con el último hash. De ahí va a venir los datos y de nuevo hacemos un sándwich. De ahí viene la cadena de bloques. Porque son eslabones que se van enlazando. Para asegurarse. No puedo es crear la otra cadena. cadena entonces. Ese es el problema. ¿Por qué? A Porque ver. cuando si fuéramos pocas computadoras, te diría que tal vez sí. Porque yo podría establecer, modifico un hash y creo se puede clonar varias computadoras, creo varias computadoras al mismo tiempo que están generando la misma imagen que yo estoy mandando en el hash. Generan el mismo hash todas a la vez. Pero ¿qué pasa? Como hay millones, esto requiere un poder de cómputo extremadamente grande. Y eso dificulta la operación. O sea, es tremenda la cantidad. Aparte, al mismo tiempo que estoy operando, tratando de corregir la blockchain, hay millones de computadoras que están incorporando nuevos bloques. Y cada bloque tiene que ser exactamente igual a la cadena. Un bloque que no coincida, o sea, el último hash no coincide con el primero, no se alinean. Por eso pensemos que son bloques Lego. Pensemos bloques Lego de distintas marcas, de distintos tamaños. Tienen que ser exactamente. El último tiene que coincidir con el primero. Si no coinciden, no hay cadena de bloques. Perfecto. Entonces, como todos estamos haciendo al mismo tiempo, después el sistema compara
Y por probabilidades, él dice, la mayoría tiene, hay 500 registros que dicen que esta operación está así, y hay 400, dice que Héctor le pasó 100 millones de Bitcoin a Gonzalo. Entonces, ahí se produce No me llegó la nada. validación. No me llegó Qué nada. pena. Tremenda. Tremenda la explicación, amigo. Tremenda. También hay una cuestión ahí ambiental. Sí, y también eso entra dentro de las desventajas. Vamos ¿Cuál a es las la desventaja? El costo Primero que de nada, energía. como dijimos, para minar se Sí. necesita energía, datos. Hay computadoras que están trabajando en forma constante para verificar que esas cadenas de bloques sean las correctas. Esto requiere energía. No sé si alguna vez han visto una granja de cripto, o una mina de cripto, mejor dicho. Las tienen con sistemas de... Que son gigantescos galpones, generalmente se alinean 2 ventiladores y a la medio un montón de placas de video, generalmente son placas de video que están trabajando en forma constante. Esas son las cripto. Consumo de energía tremendo. Tremendo. Lo mismo que está pasando con las bases de datos con las IA. Así es, Y así es. a- ¿Cuál es el costo, no? El costo en este momento es carbón. Wow, Estamos generando emisiones de carbono. Bono de carbono. Y energía. Exactamente. wow. Y hay una cuestión que les quiero contar. A ver. ¿Por qué cada vez uno hace los cripto y cada vez hay menos cripto y menos interés en minar? ¿Por qué? Porque cuando se diseña el sistema, cada X cantidad, Sí. minar va a tener menos recompensa. Empezó al que lograba meter un blockchain, eran 50 cripto en su momento. Claro. Y cada X cantidad se va disminuyendo a la mitad. Ajá. Cada cantidad está disminuyendo a la mitad. O sea, cada vez las recompensas por ese minado cada vez son más difíciles de Cada obtener. vez más pequeño. Exactamente. Cada vez la torta se hace más y más chica. No es lo mismo minar en 2008, 2009 cuando salió, que dominar en 2021. De hecho, cuando se crea la moneda, Bitcoin puntualmente estaba pensado que iba a producirse un número fijo de unidades, 21 millones de Bitcoin, que había calculado que se tenían que terminar fabricando en 2100. Más o menos ese era el cálculo estimativo cuando se creó. Hoy el cálculo se va a terminar de minar todo esto y de generar la última Bitcoin aproximadamente en 2048. Wow. Miren si hemos acelerado el proceso. Uf. Wow. Y aparte, otro problema que tiene es, como digo, esto no es plata. Entonces, al no ser plata, es una moneda fiduciaria en cierta manera. Cuando más gente deposita su confianza, más gente le da valor. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo que transferir a un lugar a otro, no tengo que pagar intermediario, te mando una cripto, no pago comisiones, el otro la recibe, no pago intermediario, y va a una casa de cambio y ahí la convierte en dinero. Claro. Hay casas de cambio y billeteras también virtuales que hoy están cambiando cripto. Entonces, de esa manera, ahí cuando agregamos ese eslabón, lo bajamos a tierra. Y ahí podemos empezar a trazar cómo llegó la plata, porque esas criptos se convirtieron en algún momento en dinero. Qué bárbaro. Tremendo. Muy buen tema. Tom. Podemos ampliarlo en algún momento porque hay que ver, veremos a futuro el tema de las responsabilidades por el mal uso. Podemos analizar ese panorama, ese aspecto, así que... Y hay mucha excelente. gente que habla de los riesgos financieros. Veremos si esto es Y realidad los o riesgos no. ambientales. Yo creo que También. hay cuestiones que tienen que ir desarrollándose de manera paralela o por lo menos comenzar a intervenir en este tipo de política para preservar el medio ambiente, que Hay- creo que es el valor que estamos dejando de lado por entender las conveniencias materiales. Sí, y yo les doy un consejo a todos. Sí. Estos no son inversiones. Este es lo mismo que jugar a la ruleta. ¿Mm? No apueste o no inviertan lo que no están dispuestos a perder. Ya lo escuchaste. Gracias, Héctor. Gracias por venir. Ya lo escuchaste. Quédate con nosotros. Héctor nos minó de preguntas, seguro que también de certezas. Reflexionemos sobre las criptos, sobre el costo que tienen. Y nada, agradecerte porque el tiempo, como decimos, es Así tirano. es. Nos El Nico encantó la nos está explicación, esperando. muy clara. Muy clara. Bueno, espero que así, porque la verdad es un tema sumamente complejo y está lleno de aristas. Así es. Un amigo de la casa, Héctor Dondis. Quédate, que venimos con la reforma del Código Procesal Penal en Salta. Gracias, Héctor.
Volvemos con el bloque La Gente Quiere Saber, con nuestro conocido amigo, el Nico Arandía, que sabe un montón de procesal penal, que está acá para contarnos. ¿Quién es Dani? Es compañero del colegio de la Casa de Todos los Abogados de Salta. Es abogado especializado en Derecho Penal y también colaboración de la compilación de la legislación del Código Procesal Penal de Salta. A ver, Nico, un gusto tenerte acá en el piso. Es para nosotros todo un honor que venga una persona como vos a comentarnos de esta reforma. Y bueno, esperamos que te sientas cómodo. Hola Nico, bienvenido. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Gonzalo, muchas gracias Facu, muchas gracias Fer, muchas gracias Dani, muchísimas gracias por la invitación, estoy honrado de venir en el día de hoy acá a compartir con ustedes y bueno, y a comentarles un poco tanto a los colegas que están viendo como al ciudadano de Llano, como las reformas que se implementan tanto en el Código Procesal Penal de Salta, en la justicia penal juvenil ahora que también viene bastante en boga, juicio por jurados, todas las cuestiones estas, así que bueno, vamos a ir comentando concretamente cómo viene toda esta cuestión. Contame, Nico, ¿qué pasó que se dilató tanto? ¿Cuándo comenzó a regir la nueva reforma? ¿Qué puntos esenciales me decís? Bueno, a ver, Facu, te cuento, esto es lo que pasó en el código, esto está vigente hoy. Claro, las mejoras. Claro, exactamente. ¿Por qué la necesidad de cambiarlas también? También, bueno, esos son todos temas que se fueron debatiendo en concreto. Bueno, ustedes tuvieron invitados de lujo la vez pasada, lo tuvieron al doctor Nicolás Escándara, la doctora Verónica Simesen de Vilque, que dieron informaciones con las cuales coincido en gran parte con todas las cuestiones que dijeron, sobre todo de documentos, informática, digamos, todas estas cuestiones bastante interesantes. Y bueno, comentar primero a toda la audiencia que ahora finalmente en Salta tenemos un código con un sistema acusatorio adversarial. Que eso venía ya con la reforma de la ley 7600, la ley del 2011, 7690, sí, pero se afianzó plenamente ahora con esta reforma en concreto. Avisando también que hubieron un plan piloto de oralidad que se efectuó en enero del 2023 y que el piloto se quedó en piloto automático 2 años y bueno, y al final hasta que se hizo la reforma general del código que entró en vigencia ahora hace poco, hace nada, el 4 de mayo, hace un mes y 2 semanas, digamos, básicamente. ¿Y cuáles son los puntos esenciales? Y básicamente, principalmente que nosotros, bueno, desde comentar también que desde el Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados venimos haciendo y venimos formando a los abogados de la matrícula con un curso avanzado, una diplomatura avanzada en litigación penal adversarial. Que es algo nuevo que se viene, o sea, con los autores a nivel país, todos, o sea, los que más o menos hacen penal lo deben haber visto, con autores de primera línea, Alberto Binder, Leticia Lorenzo, Mauro Lopardo, Julián Alfi, que es el presidente del INESIP, bueno, de acá también a Maximiliano Villada, a Nico Escándar también, que está como director, Pedro Arancibia, entre otros, digamos, Ileana Arduino, un montón que nos vienen explicando
cuáles son los cambios fundamentales que vienen sucediendo y cómo se van implementando en la práctica. Básicamente, o sea, lo que nosotros veníamos desde un punto de vista práctico, entendiendo que era que el proceso penal se entendía a partir del expediente, cambia transversalmente. Ahora el proceso penal se lo ve en las audiencias, no mirá, tanto en el qué bien. expediente. Es verdad, porque el colega, yo recuerdo, no hago penal, pero las veces hice penal era ir a ver el expediente, seguir el expediente, preguntar por el expediente, y era todo por esa vía. Claro, ahora cambia transversalmente. Ahora el abogado que no sabe lo que se llama, lo deben haber escuchado por ahí en los cursos, en alguna cuestión que hayan visto, la teoría del caso. O sea, el caso en concreto, el caso que lleva al juicio, puede saber toda la doctrina, puede saber toda la jurisprudencia existente, pero si no sabe en concreto cuál es el caso y cómo defender eso en una audiencia, iba a estar en aprietos, digamos, al día de La hoy. construcción del hecho, sobre todo. Que Con- ahí la mayoría tenemos. Contamos, los colegas nos cuentan. ahora son audiencias, ¿verdad? Las que hay. Exactamente. ¿Qué tipo de audiencias? Ahora- ¿Cómo se llaman? Ahora ¿En qué tenemos... etapa del juicio? Claro, nosotros tenemos A ver. etapas totalmente diferenciales. Bueno, explico más o menos cómo era la ley Explícalo, anterior a la explícalo. ley 7690, que era la ley del 2011, con la ley actual. En la ley 7690 teníamos 3 etapas concretas, digamos, que era la investigación penal preparatoria o IPP. Sí. Después teníamos el juicio oral propiamente dicho, que era una etapa eventual, llamábamos en ese momento, y una etapa doblemente eventual, que era la ejecución. Ahora cambia, o sea, si bien siguen manteniéndose estas etapas, se está generando una modificación sustancial en cuanto a las audiencias y en cuanto a lo que era una etapa intermedia. Esto también para que entienda la gente un poco. En el proceso penal hay una etapa que es inicial, que sí o sí va a existir, que es la investigación penal preparatoria, en la cual está a cargo de un Ministerio Público Fiscal o de los fiscales, y de aquí se decide si hay mérito suficiente para elevar una causa a juicio. Y en caso de no haberlo, utilizar un método alternativo de resolución de conflictos o, si, como pueden ser la mediación. La mediación se incluye ahora, ¿no? La mediación penal ¿Esto es novedoso en la reforma? ya estaba incluida, Ya estaba. pero ahora se está haciendo como un método alternativo de resolución de conflictos mucho más afín, junto con la probation o suspensión de juicio a prueba, el juicio abreviado, entre otras cuestiones, que el juicio abreviado también tuvo algunas modificaciones en concreto. Luego acá viene lo que se llamaría como la vedette de la nueva ver. reforma, A ver. que es lo que se llamaba la etapa intermedia, que antes se hacía, hasta hace poco, digamos, se hacía por escrito, que era lo que antes se conocía con la ley 7690 y el plan piloto, el requerimiento de elevación de la causa a juicio del fiscal en caso de querer elevar la causa a juicio, Sí. y también en caso de que exista Junto una... con la imputación, digamos. Exactamente, ahí ponía tanto la imputación, la pena que solicitaba en concreto, y se corría vista al resto de las partes intervinientes en el proceso, Sí. que teníamos principalmente podía existir o no, que era un sujeto eventual, el querellante particular y el actor civil. Que justamente la víctima buscaba eso, ¿no? Que el fiscal avance, investigue y llegue a la imputación y la elevación de la causa a juicio. Exactamente. ¿Y esa vedette cómo se concreta? Ahora, bueno, esto antes era por escrito, tanto el requerimiento de elevación de la causa a juicio del fiscal como la acusación particular de la querella, se la formulaban por escrito y directamente un juez de garantías decidía, y la defensa podía hacer por escrito las oposiciones, los planteos de nulidad, etcétera. Por escrito. Ahora, si bien se lo mantiene por escrito, o sea, en un sentido, hay una audiencia nueva que se llama la audiencia de control de la acusación. Esta audiencia es hiper importante porque ahora un juez de juicio, ahora tampoco ya existe más como para los abogados que pasillan tribunales. Antes habían los cartelitos de los juzgados de garantías, se veían juzgado de garantía, juzgado de juicio o tribunal de juicio, tribunal de impugnación, etcétera. Ahora, si caminan por tribunales van a ver que hay carteles que dicen OFIJUS, que son las oficinas judiciales. Son oficinas administrativas, todas estas, digamos, que hacen todo lo que sería la parte que no es jurídica, la parte administrativa, la parte de información, etcétera, cuando las partes presentan todos los escritos y el desarrollo del proceso. Tenemos OFIJUS, oficinas judiciales, tanto en garantías, como en juicio, como en impugnación, en ejecución, y ahora también con el régimen penal juvenil, con esta nueva ley que se implementó también el año pasado, en lo que es el régimen penal juvenil en los juzgados penales juveniles. Entonces, ¿y esta audiencia que mencionas, cómo se desarrolla? ¿Cómo sería? Esta se desarrolla, es oral primeramente, A ver, o sea, sí. con todos los principios de esto que Que bien... antes no existía esta posibilidad. Antes Ahora era todo por escrito. Sí, Entonces, ahora esta audiencia se desarrolla de manera oral. Si bien se Perfecto. presenta por escrito, antes se hacían dos audiencias separadas. Antes se hacía por escrito y después había una audiencia de ofrecimiento de prueba que con el plan piloto era oral.
Ahora, esta audiencia de control de acusación y ofrecimiento de pruebas se la hacen en conjunto a las dos. O sea, pueden ser, en la práctica entiendo que van a ser largas, van a ser audiencias de 1 hora mínimamente, un poco más. Pero aquí se hace primero la acusación particular, tanto la acusación de la fiscalía como de la querella, y también la defensa también hace todas las oposiciones o las excepciones previas. Una vuelta que decidan esto, se hace el ofrecimiento de prueba. Y en base a lo que se llama teoría del caso, que para explicarle a la audiencia de manera sencilla, más allá de la parte teórica, la teoría del caso es la película que cada una de las partes le muestra al juez para que decida y convencerlo de que su película es la mejor. ¿Qué tiene que resolver el juez en esta audiencia? Sí, eso. ¿Y el mismo juez en todo el proceso? En esta etapa, en esta audiencia de control de acusación, se selecciona un juez de juicio que no va a ser el mismo que el juicio del debate propiamente dicho. Y ahora también en el juicio oral hay 2 etapas también marcadas. Primero, una etapa, la etapa esencial, digamos, en la cual se establece la calificación legal, digamos, el delito imputado, y en caso de existir pena o condena, o sea, se le establece al imputado. Y luego hay una segunda etapa que también es nueva, que es lo que se conoce como juicio de cesura. Que ese juicio se lo venía implementando también en el régimen penal juvenil y en el sistema federal. Que una vez establecidas las condiciones, o sea, la pena a aplicar, en este juicio se debate justamente sobre todas estas cuestiones, sobre la pena a aplicar. O sea, hay ahí un debate sobre las posturas tanto de querella, de fiscalía, como de defensa. Y después de esto ya la etapa de ejecución propiamente dicha, en caso de que haya una condena efectiva firme. Buenísimo, Nico, buenísimo. Perdón, ¿yo puedo hacer una pregunta que haría mi abuela o mi abuelo? Por favor. Alguien comete un delito, robo, hurto, homicidio, un delito de estos típicos comunes que la gente conoce. ¿Un juicio, una causa de este tipo se vería abreviada, menos tiempo, duraría menos el juicio, la investigación y el juicio duraría menos? ¿Ganamos con esta reforma en tiempos? ¿En qué ganamos? En tiempo, o sea, se gana en principios que son la oralidad primeramente, la celeridad y la inmediación. Ahora en estas audiencias, esto como bien nos decía Leticia Lorenzo en la diplomatura, ahora en este tipo de sistema, el juez tiene que dar la cara. O sea, el juez ve al imputado cara a cara y le explica no al abogado, sino al imputado, cuáles son las causas por las cuales se lo condena, las causas por cuál va a juicio, por qué se lo imputa de un delito, se le formaliza una acusación, etc. Y también las partes tienen que defender su teoría del caso que está compuesta la película que se le muestra al juez, que tiene que estar comprobada por proposiciones fácticas o hechos, pruebas y el derecho que sustenta todo eso. ¿Las audiencias son públicas? Las audiencias son públicas. También eso le recomendamos a los abogados de la matrícula. Tuve yo algunas audiencias en las cuales asistí como parte, ya sea como querella o como defensor, y también algunas que asistí como público. Por ejemplo, estas audiencias de control de acusación, digamos, en las cuales se nos dieron charla a la doctora Victoria Montoya en el Colegio de Abogados y nos invitó a ir. Y los que fueron ya sacaron una ventaja en lo que es el nuevo sistema, porque es algo nuevo, es algo que nos trasciende a todos y que todos en algún momento, si el que haga penal, lo va a ver, digamos. Así que todo este punto es algo que ya está en boga. Y también, bueno, hacer un redondeo para los colegas, invitarlos. Ahora va a haber, en el mes de octubre, va a haber un congreso nacional que se va a celebrar acá en Salta, en el Centro de Convenciones, sobre régimen penal juvenil, o sea, sobre todo lo que es infancias y niños, niñas y adolescentes, que es algo que se esté por implementar la ley nueva ahora a partir de septiembre acá en Salta, y es algo que va a ser gratuito. Entonces es para invitar a toda la población para que vaya, o sea, y sobre todo a los abogados, para que se informen sobre esta nueva temática, porque es algo que ya está por venir. Atento, chicos, en octubre, novedades, acérquense al colegio. Una preguntita. Última, puede ser. Dale. Respecto al juicio con jurados, ¿y cómo quedamos con eso? El juicio por jurado es una ley que se implementó también hace un año, o sea, ahora también está en conjunción. Antes había por ahí algunas cuestiones en lo que era en la prueba, sobre todo que habían algunas disquisiciones entre la ley de fondo, entre la ley procesal y el código. Ahora ya se implementó el juicio por jurado, ya tuvimos 2 juicios por jurados acá en la provincia de Salta, el primero acá en Capital y el segundo en Orán, en los cuales principalmente tienen las audiencias, o sea, ya hubo un proceso de selección de la población, en las cuales si ingresan a la página del Poder Judicial, en lo que es las pestañas de juicio por jurados,
la población puede ver si fueron seleccionados en este proceso para ser eventuales jurados en todo este tipo de debates. Y hay un jurado al tipo de las películas yankees, si vieron como El abogado de Lincoln, Sí, decide la Suits. culpabilidad. Sí. Exactamente, ellos deciden la culpabilidad, si bien hay un juez técnico, digamos, que también orienta Ajá. y que, o sea, Determina y que determinan algunos tipos de delitos y está establecido para los delitos, para los homicidios agravados del 80. O Ya. sea que no es para todos los delitos, para sino que todos. solamente para estos delitos y para los que tengan vinculación. Por ejemplo, un abuso sexual seguido de muerte Sí. podría ser juzgado por juicio por Decinos, jurado. Nico, no saben cuál es el artículo 80, para qué tipo de delitos habría jurado. Perdón, el 79 es el que rige los homicidios simples. El que matare a otro se le dicta la pena de 8 a 25 años. Y el 80 es el que rige los homicidios agravados, como son, por ejemplo, el femicidio, los delitos de odio, los de violencia de género, etcétera, digamos, Perfecto, entre todo este tipo de delitos. Yo me quedé con una última pregunta, Nico. Tranquilo. Tremendo, nos estás pasando toda la Muchísima data. Me encantó. Increíble. Sí. Gracias. ¿no? No, a ustedes por la invitación. Yo tengo una pregunta, estaba volviendo un poquito con esto. A ver, esa oficina judicial que me decís, vos, en base a la experiencia, a las proyecciones, ¿va a garantizar la eficiencia o va a convertirse en un nuevo cuello de botella? Muy buena la pregunta, porque básicamente entiendo, ahora en este primer momento hay algunas, o sea, hay algunos desajustes, entiendo, desde la práctica de lo que estamos viendo en el día a día, que son propios de todo sistema. No es una crítica hacia los colegas que trabajan en el Poder Judicial, sino que es cambiar el chip, cambiar la mentalidad, porque es un nuevo sistema el que nos va a venir y el que nos viene a regir. Entonces, en un principio sí hay una serie de desajustes, pero esto se va a ir salvando a medida que vaya avanzando el sistema. No se puede pensar o no se puede querer que algo sea perfecto de entrada. O sea, Exacto. se va mejorando con Así el es. tiempo. Así que bueno, o sea, en principio estamos en ese proceso, estamos con dudas tanto los abogados como los auxiliares de justicia, como los jueces mismos, digamos, pero vamos camino a que tengamos un sistema acusatorio de tercera generación. Estamos en Esperemos. proceso de adaptación todavía. Esperemos que sea así. Tiramos la última preguntita. Sí, Antes de irnos. tranquilo. Déjenle ir. No, básicamente, bueno, acá hablamos siempre de temas de modernización, digitalización, inteligencia artificial. Este nuevo código, esta reforma, A ver. ¿prevé algún esquema respecto a la modernización? Recién hablamos, estoy viendo que se crea una carpeta judicial digital y un registro audiovisual de audiencias, que es un salto cualitativo en términos de digitalización. ¿Qué otros puntos podés destacar de Exactamente. modernización? Básicamente, y para redondear, hay un punto, digamos, o sea, el registro de audiencia ahora está todo filmado, está todo grabado, uno lo ve en las audiencias y es como si estaría viéndose acá en la televisión, digamos. Literalmente ve en las pantallas cómo se desenvuelven todas las partes. También, bueno, en lo que es la cuestión de ciberdelitos, en el proceso penal, ya hubo una reforma en el 2023 con la ley 83-86 y ahora se incorpora el agente encubierto digital, digamos, o sea, también todas las cuestiones nuevas relacionadas a los procesos informáticos que la Fiscalía de Ciberdelito va a ser de vanguardia ahora, digamos, para lo que es la investigación de las MASI o del material de abuso sexual infantil. Que esto también tiene que haber, nobleza obliga, una reforma en el código penal, que es el código de fondo, Sí. y ese es el camino que estamos transitando. Código también. penal, modernización del código penal, nuevos delitos, ciberdelitos, y estaba viendo códigos también de el fondo. convenio sobre ciberdelitos del Consejo de Europa, se llama el convenio de Budapest, La que Convención de del Budapest. 2001, ratificado en Argentina en 2017. Pero Exactamente. ya se había cogido en el 23, en la 26.388 los delitos de manera implícita, ¿no? Sí. La verdad que va a ser un desafío, pero estamos yendo por buen camino. Es un camino a reformar, digamos, tenemos el 128 del Código Penal, digamos, que los trata, pero todavía hay algunas cuestiones, por ejemplo, las deepfakes, todas estas cuestiones habrían que incorporárselas. Exacto. Así que todas estas cosas es un tratamiento. Hay un proyecto de reforma del Código Penal en la Nación que, o sea, si bien tiene sus críticas porque eleva el número de penas, etcétera, o sea, los doctrinarios por ahí critican, pero si hace falta el Código Penal que nos rige desde La 1921. Claro. Exactamente, ya pasaron más de 100 años, digamos. Nico, un gustazo. Igualmente les agradezco Gracias. muchísimo. Muchísimas gracias por haber venido. Espero que la información esa esté acomodándose ahí. Danos 2 minutitos y venimos con la mejor música. Está bueno.
Él es Fran Mullins, músico saxofonista, autor y productor, 3 discos de estudio de rock y blues, mentor del Festival Aires de Blues, productor de eventos de blues, rock y tango. Ha compartido escenario con grandes artistas, con Memphis la Blusera, la Mississippi, Deborah Dixon, Hugo Lobo. Viene de tocar en el último con Kid Rock como parte de la banda de la Mississippi y está grabando actualmente un disco de tango. Hoy, un viernes, en Abogados Guía, Fran Mullins. Bienvenido. Tremendo, bienvenido Fran. Buenas noches a todos, Facu, ¿cómo estás? Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo están las chicas? Hoy, pa. ¿Qué tal todo? Está ideal, ¿eh? ¿Qué tal el bien? ¿Viste qué lindo que estuvo hoy? Hermoso día. La Hermoso. verdad Che, Fran, contanos un poco, ¿dónde te encontramos? en redes sociales, bueno, A ver. estoy en @FJMollins, que es ahí donde @JMollins. comunicamos todo lo que son las fechas que estoy anunciando. Después también tengo una productora paralela que es Aire de Blues. El Instagram es Aire de Blues 2026. Donde ahí tratamos de traer artistas, digamos, de otras provincias, ya sea de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, como para también generar ahí una movida independiente aquí de Salta. Y después, bueno, nada, eso. Después tengo otras redes sociales por ahí, la San Pugliese, que más bien abocado a la parte tanguera, digamos, ¿no? Ah, mirá. Bueno, Fran, ¿nos podrías contar un poco de vos, de tus Sí. inicios? ¿Cómo se te ocurrió tocar este instrumento tan peculiar? El instrumento, bueno, llega a mí básicamente, digamos, por bandas que fueron influenciándome, digamos, a lo largo de la adolescencia, sobre todo. ¿Hace cuánto que tocas? Yo estoy tocando ya, van a ser 17 años septiembre. muchísimo. Toda una vida. Sí. ¿Cuáles eran esas bandas? Y la Renga, sobre todo, Ah. Los Redondos, Ah, Sumo, fue una de las bandas. Después, bueno, a medida que fui creciendo, Dancing Mood, que hoy es una banda, digamos, que a mí me sigue marcando y tremendo. me ¿no? sigue contagiando, digamos, esas ganas de seguir aprendiendo. Y después, bueno, nada, Willy Crook creo que ha sido un referente, digamos, que me ha marcado hacia un género en particular, obviamente que es el funk. Así como vos me decías, viste, que anda como juntando, achicando distancia, haciendo de este mundo uno, ¿no? Y ahora me comentás de que estás por sacar un disco de tango. ¿Ah? Estoy un trabajando- salteño en el tango. Estoy trabajando, A eso, ver. intentando por ahí nada, darle forma. Realmente muy contento porque ya tiene un avance, digamos, importante. Gracias ahí a un maestro de Buenos Aires como Guillermo Borghi, que es el arreglador y productor, digamos, de este disco. Si bien por ahí obviamente yo tuve la participación de crear las melodías, digamos, que fueron disparadores, digamos, para que tomen forma, digamos, ciertas melodías. Pero gracias al Guille, Gracias, Guille. me Saludos. armó ahí un universo musical mágico. Realmente le dio el tinte, obviamente, del folclore del tango, esa esencia, digamos, que obviamente, nada, yo me reconozco, digamos, un completo ignorante del género, ¿no? Y en este caso él supo, digamos, guiar la melodía que yo tenía, que tenían un aire, obviamente, a tango, pero ya le dio el toque final, digamos, como para que vayan tomando forma las ¿Pero composiciones. es fusión con algún otro ritmo? Es
Un disco básicamente son 7 versiones. Son 7 tangos, son 5 de autoría mía. Ah, son autoría tuya. Sí, Bueno. dos covers, 2 canciones, digamos, que son icónicas de la escena milonguera, como Bahía Blanca de Carlos Di Sarli y Vida Mía de Osvaldo Fresedo. Después son 5 tangos míos propios y una zambita para homenajear, obviamente. Una samba. Tremendo, bonito. tremendo, Fran. Sí, nosotros estamos pedigüeños. No me puedes decir que tenés algo de Los Redondos, acordándonos del indio, y no me decir que tenés algo de Dancing Moon. No. ¿Puede ser en ese orden así o estamos molestando? Se me complica sin la banda. Ay, no me digas. Me están poniendo en la Qué lindo. ¿Cómo suena eso? ¿Cómo suena? ¿Nos regala algo? Un tanguito, si le parece. Ay, por favor, Dale, por vamos favor. con eso. No forma parte del disco, pero vamos con Niebla de Riachuelo. A ver si... Dale. Vamos con Suena ese a ver, tango. Fran Mullins. Nieblas de Riachuelo. Un clásico. Tremendo. Fer, ¿qué nos quería decir? No, yo quiero saber dónde lo podemos escuchar en vivo también, porque nos contabas en plataformas, nos quedó claro, ya saben, el Instagram, ya lo vamos a dejar de En nuevo. Spotify también. En Spotify, Eso. pero en vivo, la banda. En vivo, bueno, la próxima fecha que estoy teniendo es el próximo 29 de julio. Es la fecha más cercana, digamos, que tengo al momento. Más que nada porque quiero dedicar este tiempito, digamos, por ahí a darle el cierre, digamos, al disco. Al disco, claro. Pero bueno, el compromiso que tengo es el 29 de julio en Café del Tiempo, acompañando a Hugo Lobo, Perfecto. trompetista y líder de Dancing Moon. Bueno, ahí vamos a estar con Leo Golte en el teclado, Ramón Lobo en guitarra, va a estar Seba Zoraire en bajo, Martín Misa en la bata y yo en lo que es saxo tenor. Ah, buenísimo, ahí está el evento. Ahí está. En el Café Está el del evento. Tiempo. Tremendo. Huguito Lobo, bueno, obviamente en trompeta, así. Sí, y en Salta se escucha ya. La movida está creciendo. No. Somos bichos raros. ¿Qué mue? Hay una escena bastante pequeña, obviamente, para lo que es la ciudad, pero bueno, hay unos valores musicales muy importantes. Hay músicos increíbles, realmente hay camadas, digamos, que por ahí vienen un poco más grandes que yo, o bien de mi edad también. Y chicos también que están asomando al jazz. Hay muchos artistas salteños, digamos, de mucho talento. Por ahí están faltando por ahí lugares que promuevan. En ese sentido, Café del Tiempo es un baluarte de lo que es la cultura del jazz muy, muy importante. Hoy por hoy también se está dando lugares en Antares, los miércoles se están haciendo ciclos de jazz 2 veces por semana, 2 veces por mes, yo creo que Buena hay data. fecha. En Antares. En Antares, los miércoles. Mirá, no sabía. Buena data. Eso está bueno, digamos, porque también ¿En qué consiste? ¿Que tocan en vivo ustedes? tocan en vivo. Y sí, se acercan sí, sí. los demás. Generalmente están yendo varios de los referentes, digamos, salteños. Poner Leo Goldstein uno, Martín Misa, Juan Pablo Mayor, son de los grandes referentes y exponentes, obviamente, del jazz, ¿no? Qué bueno, Así qué linda que iniciativa. Está bueno, digamos, estos dos lugares que mantienen por ahí la llama encendida, digamos, lo que es el jazz. Sí, estaría bueno por ahí que, nada, crezca un poquitito más, que se le dé un poco más de incentivo, eventos
público también, ¿por qué no? Teléfono. Para incentivar, digamos, que la gente Sí. salteña Y que se conozca conozca, un poco sí. más, digamos, de lo que es el género. En este sentido, obviamente, la gente del café organiza ya hace algunos años Festival de Salta Jazz. Generalmente es en octubre, noviembre, una vez por año. Y siempre arma ahí un evento masivo, digamos, y público como para que la gente se acerque, digamos, al género. Así que bueno, nada, la verdad que muy agradecido a esos espacios, viste, que hay que cuidarlo, digamos. Che, Fran, agradecidos somos nosotros, bendecidos por escucharte. Te agradecemos por estar acá, ¿no? Por compartir tu música. Y no sé si te parece, como siempre lo digo, perdón, tiempo es Tiempo es tirano, tirano. chico. Fran, El tirano es el tiempo, ¿te gustaría sí. que cerremos con un temita? Unita más para cerrar el viernes. Nada más. Y no podemos más. Queremos ver una. A ver, vamos. Fran Mullins. Perdón, hay que. Nos vamos con este tema. Espero que te haya gustado, espero que hayas disfrutado, que haya acomodado un poco tanta información. Fue un gusto. Nos vemos el viernes que viene. Buen fin de Buen semana. fin de semana Buen fin de para semana, todos. gracias. Todo, Viernes. abogado Díaz, Muchas por la gracias. invitación. Gracias, Fran. Vamos, Fran. Vamos. Gracias a todos.